resto del mundo encontramos que la cannabis es la sustancia más consumida en México entre la población de 12 a 65 años. En el 2016 se encontró que el 2.1% la había consumido en el último año, es decir, ese número de personas eran las que eran consumidoras recientes o actuales. Sin embargo, desde el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas hacemos un monitoreo anual de lo que ha ocurrido. Que ya no tenemos datos recientes de las encuestas nacionales, podemos ver cuáles son las sustancias de preferencia a través de la demanda de tratamiento de las personas que acuden a pedir algún servicio por su consumo de sustancias. En este caso hemos encontrado unas variaciones bastante importantes, un crecimiento en la demanda de atención por el uso de estimulantes de tipo anfetamínico, que básicamente se trata del cristal metanfetamina, del éxtasis y algunos otros tipos de estimulantes de tipo sintético. Hemos encontrado también que en segundo lugar y tercer lugar se encuentra el alcohol y la cannabis respectivamente. De hecho, estas sustancias han disminuido en presencia entre la población que demanda tratamiento. Para 2021, cerca de 132,000 personas pidieron atención y el 85% de ellas fueron hombres y el 15% fueron mujeres. Y lo que hemos encontrado es que tanto en hombres como en mujeres, estos estimulantes de tipo anfetamínico tienen presencia, son la principal sustancia para ambos sexos. Basta decir que los estimulantes de tipo anfetamínico o metanfetaminas son la principal sustancia consumida en 21 entidades de nuestro país. Esto habla de un fenómeno extendido. Y hemos encontrado también que la edad en la que se inicia el consumo regularmente es alrededor de los 15 años, y después de que una persona consume la primera sustancia, que en general puede ser el alcohol, el tabaco o la misma cannabis, empieza a usar otro tipo de sustancia, que es la sustancia de preferencia o de impacto. En este caso, como hablamos de las metanfetaminas como la principal droga de impacto, estimamos que estas sustancias empiezan a consumir 2 años después de que se probó la principal sustancia. Y desafortunadamente pues pasan más años para que una persona llegue a solicitar tratamiento. Lo que hemos encontrado también como un fenómeno emergente es el uso de ciertos opioides sintéticos, algunos de ellos el fentanilo. Sin embargo, este fenómeno lo hemos encontrado más localizado en algunas zonas de la frontera norte, en algunas ciudades como Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez. No es un fenómeno que se presente en todo el país, pero vemos con preocupación que está empezando a haber este tipo de consumo en ciertas localidades. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Les saludamos esta mañana desde el hermoso puerto de Acapulco en las instalaciones de la Secretaría de Salud Federal. Muchísimas gracias. El 11 agradece la hospitalidad. El día de hoy vamos a reflexionar en este programa sobre la educación, que es la única herramienta que tenemos para liberarnos del abuso de las sustancias y tener una vida saludable. Seguramente usted ha escuchado recientemente que el uso de fentanilo está cobrando miles de vidas y que es importante aterrizar en el abuso de sustancias y las adicciones para tener una salud colectiva estable y, por supuesto, disfrutable en las familias. Tengo el gusto de compartir esta mañana el foro con mi querida Anaí. Querida Citlali, ¿qué tal? Buenos días familia. Espero que estén muy bien. Y pues en el puerto de Acapulco el día de hoy, y quiero agradecer también la asistencia el día de hoy que nos acompañan de la Universidad de Hipócrates, además de ustedes familia que nos están viendo y que nos están viendo en redes sociales, en la televisión. En el día de hoy vamos a tener esta convivencia dinámica de preguntas con la Universidad Hipócrates, así que pues vamos a estar conociéndolos más adelante y gracias a los invitados e invitadas del día de hoy, vamos a empezar el programa, doctora. Claro que sí, Anaí, y tengo la verdad muchísimo gusto en presentarles en primer lugar al doctor Gadi Sabiki Sirot. El doctor es comisionado nacional contra las adicciones y pues el foro se viste de gala. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Citlali. Un gusto estar aquí con ustedes, como bien dicen, en la bahía más hermosa del mundo y la más divertida también. Muy bien. Y también les presento esta mañana al doctor Juan Manuel Quijada Gaitán. El doctor es coordinador de reestructura de salud mental y adicciones.
Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación, Citlali, Anaí, jóvenes universitarios y a todos los que nos ven. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias, doctor. Y por supuesto, esta mañana también recibimos con alegría y agradecimiento a la doctora Evalinda Barrón Velázquez. La doctora es directora general de Comisión Nacional contra las Adicciones CONADIC. Muchísimas gracias, Citlali, Anaí. Siempre es un gusto verlas en este precioso programa. Gracias por invitarnos. Bien, doctores, pues vamos a empezar justo aterrizando con este importante tema que es el abuso de sustancias y un grave problema del que por supuesto que tenemos que advertir a la población. ¿Tendrán alguna reflexión? Sí, claro. Muchas gracias. Queremos decirle a todos, a todas, quienes nos están viendo, jóvenes, niños, niñas, amas de casa, todos los que nos ven desde toda la República, que el fenómeno del consumo de sustancias tiene que ver mucho con el manejo de nuestras emociones. Nos gusta platicarlo porque creemos que desde ahí podemos prevenir. El que alguien consuma sustancias para quitarse la tristeza o para quitarse la ansiedad, es muy común que a partir de ahí empiece un problema y que no sean los caminos de las sustancias psicoactivas los que te lleven a estar mejor. Sí, quizá de momento, pero no a mediano y a largo plazo, e incluso a corto plazo, como en el caso del fentanilo que vamos a platicar. Sí, muchas gracias. Yo empezaría por comentar, Citlali, que aprecio mucho la manera en cómo le diste apertura al programa del día de hoy, hablando de la educación como la mejor herramienta que tenemos para resolver este problema. Y en ese sentido, pues sí, es un lujo el poder llegar hasta la casa de la ciudadanía para poder hablar de estos temas tan importantes. Y un par de mensajes así como misceláneos. En primer lugar, el consumo de sustancias no siempre es problemático, pero cuando lo es hay que atenderlo porque genera una situación muy problemática para el usuario, para la familia y para toda la sociedad. En segundo lugar, el alcohol y el tabaco también son sustancias psicoactivas. Y en tercer lugar, como bien dice el doctor Juan Manuel Quijada, los problemas relacionados con drogas son problemas de salud mental. Hay algunas personas que cuando enferman de la mente pueden escuchar voces, otras podemos estar muy tristes o tener ideas suicidas, y algunas personas cuando enfermamos psicoemocionalmente acudimos a estas drogas para sentirnos mejor. Quisiera decir también a la sociedad que existe una manera de prevenir y de atender estos problemas y que no dejen de acudir a nuestra Secretaría de Salud, en donde siempre se les dará una cara de bienvenida y un camino para llegar a esta solución. Gran reflexión, doctor Sabiki, y sobre eso estaremos platicando en esta mañana, así que agradecemos mucho ese punto de aterrizaje. Doctora Evalinda. Muchísimas gracias. Pues recordar que el cerebro también se enferma y que cuando se enferma se expresa de muchas formas y una forma puede ser el consumo de sustancias psicoactivas que se vuelva problemático o un trastorno por dependencia o adicciones como conocemos. Y se tiene que abordar de la misma forma, desde una perspectiva de salud mental y de salud pública. ¿Qué quiere decir? Que todas las instancias de gobierno, estatales, federales, municipales, la sociedad civil, las personas de a pie podemos trabajar para prevenir, para atender este problema que en muchas familias causa mucho dolor. Doctores, vivimos ahora una época sin precedentes en donde vemos cómo la medicina cambia de una forma impresionante. ¿En qué punto se deja de considerar a las personas que tienen abuso de sustancia o algún tipo de adicción como si fuesen criminales? ¿Estamos en el camino correcto? Hay personas que se preguntan, bueno, pero si esta persona me puede agredir, ¿debería encerrarla o no? ¿Qué opinión les merece esto de la descriminalización de las personas? Primero, tendríamos que entender cómo llegamos a ese proceso y de dónde sale la historia de la guerra contra las drogas, ¿no? Si bien es cierto que la humanidad hemos crecido con sustancias psicoactivas, no solo nosotros, otras especies también usan algunas sustancias, ¿qué es lo que ha pasado y cómo llegamos al punto de donde salió más importante defender la oferta que atender a las personas usuarias? Y en donde tuvo que ver esto de donde las personas usuarias son perseguidas como si fueran criminales. En el momento que dejamos de verlo como un problema de salud mental y de salud pública. Nunca perseguiríamos a alguien porque es diabético y no se cuidó su glucosa, ¿no? Ni a una persona que tuvo COVID y contagió a otras personas porque pues es parte de los procesos de salud de enfermedad. Pero en este caso sí lo hacemos por la carga moral que se asume en donde decimos que las personas consumen y tienen trastornos por dependencia porque quieren.
Entonces, cuando lo separamos de la salud es cuando empezamos a distorsionar y salió más caro el caldo que las albóndigas. Definitivamente. Doctor. Sí, claro. El consumo de sustancias ha estado presente, como dice y sabemos todos, desde que existen los humanos. Desafortunadamente, esta gestión que hacemos del consumo de sustancias a veces nos lleva o es producto de una enfermedad, como ya lo habíamos platicado, de algún padecimiento. Entonces, en algún momento, en efecto, perdimos el camino y entonces empezamos a poner más importancia en la oferta, es decir, en dónde está y cómo llega a los lugares y todo esto que terminó en realidad haciendo más daño que el consumo de muchas sustancias. Sin embargo, no podemos perder de vista que hay sustancias, las llamadas lícitas, como el alcohol y el tabaco, ¿no? Que a pesar de que sí hay sustancias que se han criminalizado, las que más daño nos hacen, que es el alcohol y el tabaco, están fuera de esto, están normalizadas. Entonces, el que estén normalizadas hace que empiece el consumo muy pronto. Y entonces esto, en una etapa de la vida en el que estamos muy vulnerables, o no, a lo mejor no muy vulnerables, pero sí en una etapa de desarrollo donde tu cerebro no necesita ninguna de estas sustancias, entonces puede asociarse en algunos casos precisamente a conductas violentas o conductas agresivas. Sin embargo, eso también, por otro lado, desde el lado de la medicina, pues son conductas propias de la adolescencia, de la juventud, que se entienden si no se es joven y revolucionario, entonces no se es joven, ¿no? Como dicen. Pero ciertamente hemos llegado a un punto en el que está muy asociado a la criminalización y justo eso es lo que queremos modificar, que todos, que todas entendamos que primero es un problema de salud, en la amplia mayoría de las veces, y después, o un porcentaje pequeño, está ligado a la violencia y la criminalidad o el cometer ilícitos. Estamos muy preocupados actualmente por la cercanía con nuestros vecinos en Estados Unidos, por supuesto, y lo que está pasando con el uso de fentanilo, la cantidad de muertes que en un solo año pudimos ver en las estadísticas son alarmantes. Hemos preparado una cápsula para ver qué es lo que está pasando con el fentanilo. Vamos a verle y regresamos a reflexionar este tema. El fentanilo ha sido un tema que hemos escuchado mucho en los medios recientemente, sobre todo por el impacto que ha tenido en Estados Unidos. En México la situación es diferente. Aquí ha existido fentanilo de uso médico desde hace muchos años, pero es un fentanilo de uso médico, es un fentanilo farmacológico que utilizamos para las cirugías, para ayudar a la anestesia y para el manejo al dolor. Este tipo de fentanilo que ha existido en México desde hace años nunca había o nunca ha generado ningún problema, pero hemos oído mucho del fentanilo que circula en las calles. Este es un fentanilo ilegal, producido clandestinamente y que en realidad está contaminando otros opioides. Los opioides son un tipo de sustancias que son analgésicas, pero también producen dependencia. Las sobredosis de fentanilo tienen que ver con la depresión respiratoria, producen que la persona deje de tener el reflejo respiratorio y eventualmente pueda morir. Esto ha ido incrementándose en la frontera norte, ya que la heroína cada vez más ha sido contaminada por fentanilo y esto nos habla de algunas medidas de reducción de riesgos y daños que han servido en la población del norte, como hacer pruebas, análisis de sustancias para detectar la presencia o no de fentanilo en los otros opioides que normalmente consumían estas poblaciones. Estos casos de muerte, sobre todo, que nos han impactado son cada vez más frecuentes en lugares como Tijuana, Mexicali y, como señalaba, en la frontera norte de nuestro país. Los reportes que tenemos del fentanilo ilegal han venido sobre todo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la comunidad y que trabajan con el territorio. Ellos nos han reportado, y agradecemos mucho esta información, cómo cada día hay más casos de sobredosis de este fentanilo que está contaminando las muestras de heroína o de otras sustancias, inclusive, por ejemplo, la metanfetamina o la cocaína. Debemos de aclarar aquí
que el fenómeno no sucede en todo México. Esto se da sobre todo en lugares donde hay una gran población de personas usuarias de drogas inyectables y en particular de opioides. En otras partes del país el problema del fentanilo no ha aparecido, sin embargo debemos estar muy atentos y sobre todo cuando estamos tratando y hablando de personas que usan sustancias ilegales, ya que muchas veces pueden venir adulteradas o ser sustituidas por el fentanilo o por alguna otra sustancia, lo cual incrementa el riesgo. Pues estamos de regreso aquí en el estudio. Quiero agradecerle al doctor Hugo por su información. Definitivamente el panorama, la información y la educación es lo que nos permite avanzar como nación y es por eso que el día de hoy nos acompaña la Universidad Hipócrates. Hoy nos acompaña durante todo el programa alumnas y alumnos de la carrera de psicología. Quiero agradecer su participación a cada uno de ustedes, a los profesores, por supuesto, que vamos a estar interactuando en un rato más con ellas y con ellos. Y también, por supuesto, darle la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de la transmisión que se está haciendo en vivo en la aplicación del canal 11 más, porque ustedes ya saben que el 11 va contigo. Así que, doctora Citlali, sigamos con la conversación el día de hoy con los doctores. Pues bien, doctores, estamos hablando de una sustancia, un fuerte analgésico opioide, que se nos dice que puede ser hasta 100 veces más adictivo que la heroína. ¿En qué momento una droga farmacéutica, médica, sale a la población general y cobra tantas vidas y merma tanto la salud mental de nuestra gente? Sí, yo creo que es muy importante de alguna manera engarzar la pregunta que hacías anteriormente con esta. Y en el caso de México, sí hay una realidad que está muy asociada al hecho de que tenemos una frontera muy larga con los Estados Unidos y son el primer consumidor de todas las drogas sintéticas que existen en el planeta. Entonces, esto ha generado que nuestra población, en nuestro país, haya trasiego de esta sustancia y esto de alguna manera también ha traído que se desparrame, digamos, como decía el doctor González, en algunas partes muy específicas de nuestro país y se ha empezado a consumir. Sin embargo, sí tenemos que hacer una comparación de lo que está sucediendo en otras partes de Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos particularmente, en donde los números de usuarios son por completo un panorama distinto. Y quiero comentar que aquí hay un elemento muy importante. En la Secretaría de Salud en México todavía estamos tratando de hacer que las personas que tienen dolor y necesitan estos medicamentos tengan un acceso adecuado a ellas. Esto no es sencillo porque son sustancias que son difíciles de controlar. Sin embargo, en Estados Unidos existen a la venta algunos opiáceos que se ha presionado para que los médicos los prescriban y que son sumamente adictivos. Cuando suenan las alarmas, porque se están prescribiendo millones de estas tabletas y se trata de disminuir el número de prescripciones, la gente que ya está enganchada a estos narcóticos los va a buscar en el mercado negro. Y entonces empiezan a buscar en la calle y las bandas del crimen organizado se dan cuenta que el fentanilo es mejor negocio que la heroína. Y de esta manera empezamos a ver que un medicamento, como ya se decía, que se utiliza en el hospital desde los 60s, se convierte en un problema mayúsculo cuando se sale del quirófano, ¿no? Y ciertamente aquí lo que preocupa es que hay algunos tipos de fentanilos, como el carfentanilo, que es hasta 500 veces más potente que la morfina. Entonces, sí estamos hablando de la presencia de una droga en nuestras calles más riesgosa que cualquiera otra que nunca habíamos tenido en la historia del mundo moderno. ¿Cómo es que actúa esta sustancia en el cuerpo de las personas y por qué daña tanto a la salud? Es decir, una persona que empiece a tener el abuso de fentanilo o el uso de fentanilo, ¿cuál es la esperanza de vida? Tenemos que saber justamente ver cuál fue el fenómeno de uso en Estados Unidos para poder entenderlo. Si yo empiezo a tomar medicamento para el dolor, y me lo disminuye, pero voy aumentando la dosis, a esto le llamamos tolerancia y pasa con todas las sustancias psicoactivas. Quiere decir que tengo que ir usando más y más, ¿no? Y llega un momento en el que mi cerebro lo necesita, ahí se llama dependencia o se llama adicción. Entonces, el efecto que va produciendo en el caso de cómo empezó este consumo, pues es disminuyendo el dolor. Lo empezaron usando personas que disminuyen
el dolor, y llega un momento en el que si te lo quitas te sientes muy, muy mal. Cuando te lo quitas sientes náusea, vómito, dolor de cabeza y mucho dolor, estreñimiento, problemas gastrointestinales. Y entonces tienes que recurrir a otra sustancia psicoactiva. Entonces, son los pacientes que habían usado o las personas que habían usado opioides de forma crónica. Cuando vemos que hay contaminación por sustancias o aquellas personas que empiezan a usarlo de nuevo, tenemos este efecto que se da en agudo, que puede causar placer cuando lo consumes, como toda sustancia psicoactiva, y por eso tenemos este fenómeno de repetición. Pero al ser un depresor del sistema nervioso central, es decir, que baja sus funciones, pues puede tener efectos como disminución en la función respiratoria, alteraciones cardíacas, alteraciones gastrointestinales, malestar general. Sí, como la dosis que se tiene que usar es muy, muy pequeña, a dosis terapéutica, pues cuando se produce en la calle, quién sabe qué dosis sea o cuál es la calidad con la que está producida. Entonces es más fácil tener intoxicaciones que resulten letales. Y es el problema que está pasando en Estados Unidos y que pues se traspasa la frontera norte, ¿no? Muchos de los casos que se están reportando en la frontera son personas que han venido o usuarios que han traído la sustancia y se comparten con otros pobladores. ¿Quién se engancha con esta sustancia? Nosotros vemos ahora que estamos en una época de muchas adicciones al azúcar, a la televisión, a las redes sociales. Ahora precisamente estamos hablando de sustancias de abuso y de fentanilo, pero ¿qué población es más vulnerable a este tipo de adicciones? ¿Es una población por grupo de edad? ¿Tiene que ver con la salud mental? ¿Por qué somos susceptibles de tener una adicción a fentanilo? Claro, son muchos los factores, pero uno bien importante es cuando nuestro cerebro todavía no se ha terminado de desarrollar. Eso es una población, digamos, vulnerable en términos biológicos. Su cerebro está todavía inmaduro y entonces si consumen cualquier sustancia, incluida el fentanilo, antes de los 22, 23 años, que es cuando termina de madurar el cerebro, no quiere decir que después sí, pero en esa etapa es muy vulnerable y es muy probable que el cerebro se acostumbre más rápido, que tenga unas reacciones mucho más adictivas, digamos, o una conducta adictiva. Y desde luego, a cualquier edad, eso ya traspasa las edades, cuando hay alguna, digamos, ruptura o desequilibrio en nuestra salud física, nuestra salud mental y en nuestra salud social. ¿Y todas las partes del cerebro están involucradas en esta toma de decisión? Oye, específicamente algo. Le pregunto porque usted nos dijo al inicio del programa que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero todos los jóvenes no tienen madurez del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo están tomando esa decisión? Claro, allá a nivel biológico hay algo que se llama sistema de recompensa. Entonces, si punteáramos este sistema de recompensa como del 1 al 10 de cuánta recompensa o cuánto placer me da una sustancia o una actividad como bailar, como hacer deporte, alguna otra, charlar con los amigos, y lo comparábamos con sustancias, los opioides sintéticos como el que estamos hablando hoy, definitivamente puntean muy alto. Entonces esto hace que sea un bombazo de placer para el que lo usa, el que lo utiliza. Sin embargo, la factura o el pago de esto es prácticamente inmediato, porque como decía la doctora, de inmediato nos puede deprimir y ya no poder respirar porque ya no tenemos la fuerza suficiente que conecta el cerebro a los músculos que nos hacen respirar, y entonces ya no nos es posible respirar y la factura puede ser a veces de inmediato, de caer a un servicio de urgencias y en algunos desafortunados casos perder la vida. Doctores, ¿qué sucede en un panorama actual que estamos viviendo después de salir de una pandemia, de ver el cambio climático, de ver cómo ha cambiado realmente nuestra realidad, cómo no podemos a veces entender los factores en la adolescencia, pensando en que a veces a la gente no le gusta dónde vive, no le gusta su familia, no le gusta lo que hace, no le gusta el panorama que ve como joven para poder salir adelante, y eso pues los lleva a consumir estas sustancias? ¿Qué reflexión le pueden dar a la audiencia el día de hoy para estos jóvenes que a veces no se sienten en algún lugar comprendidos? Claro, este cuestionamiento es muy profundo y de alguna manera te puedo decir que la respuesta está encarnada en la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones,
que de alguna manera ha sido el tractor preventivo, ¿no? Y la actividad que ha aglutinado la mayoría de los esfuerzos de la Secretaría de Salud, de las instituciones que tienen que ver con la salud mental y con el consumo de sustancias, y que pues son prioritarias, ¿no? Para realmente poder atender todas estas situaciones. Doctora. Yo agregaría que para que podamos entender eso tenemos que saber qué es la salud, y no solamente es no tener enfermedad, sino estar bien biológica, psicológica y socialmente. Y en la parte social es justo lo que mencionabas. ¿Cómo voy a sentirme bien si no tengo trabajo, si estoy siendo violentado, si no tengo amigos, o si tengo trabajo pero tengo que trabajar 3 turnos, no puedo ver a mis hijos, no puedo ver a mi familia y no me alcanza el dinero? Entonces, cuando hablamos de prevención, hablamos de la reconstrucción del tejido social, que implica que todos tengamos pues todos los derechos, acceso a todos los derechos para poder tener este bienestar emocional. Entonces ahí justamente empieza la prevención. ¿Cómo voy a no querer tomar algo que me hace sentir mejor si la vida alrededor pues parece ser tan terrible? Pues hemos visto muchísimo el día de hoy acerca de esto. Vamos al siguiente corte y regresamos a seguir platicando sobre pues fentanilo y abuso de sustancias. En el panorama del consumo de drogas en México se observan una disminución en la edad de inicio, un incremento del consumo entre adolescentes, especialmente mujeres, y la baja percepción de riesgo ante el consumo de cualquier sustancia. Comisión Nacional contra las Adicciones, Secretaría de Salud. Estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Evidentemente vamos a estar viendo mucho contenido el día de hoy en Lunes de Salud. Es por eso que yo les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, porque ahí vamos a estar dejando todas las fuentes que los invitados e invitada del día de hoy nos están compartiendo, para que ustedes también la puedan consultar y la puedan compartir a quien consideren que sea conveniente. Yo ya les había dicho que el día de hoy tenemos este programa especial. Además de la sede, tenemos como invitadas e invitados a universitarios. Nos está acompañando la Universidad Hipócrates. Son estudiantes de psicología y el día de hoy la dinámica también cambia. Así como yo siempre comparto sus comentarios y preguntas, pues ahora ellos estarán preguntando directamente a los especialistas para que ellos les puedan responder. Y quiero iniciar por acá. ¿Me podrías ayudar con tu nombre, por favor, qué estás estudiando, y tu pregunta para los especialistas, por favor? Yo me llamo Leonardo, estudio la licenciatura de Psicología y quería preguntar cuáles son los servicios que ofrece la Secretaría de Salud para los jóvenes con adicciones. Gracias, Leo. Bueno, tenemos que saber que estamos en un gran proceso de reestructura de atención, porque los servicios han sido muy precarios a lo largo del tiempo. ¿Qué tenemos ahora? Que casi todos nuestros médicos, trabajadores sociales y enfermeras en sus centros de salud pueden atenderlos si tienen cualquier problema de salud mental, incluido el consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, pueden ir a cualquier centro de salud. Hemos dado una capacitación para que los médicos puedan atenderlo. También están las unidades, los centros comunitarios especializados en salud mental y adicciones. Tenemos 340 en todo el país. En todos los estados hay centros comunitarios de salud mental y adicciones. También hay CISAMES, que son centros de atención para salud mental, y también pueden ir a los hospitales generales si tienen alguna urgencia. Si es necesario, ellos los llevarán o los enviarán a alguno de los 35 hospitales psiquiátricos que hay en el país. También, si tienen dudas, pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000 para saber a dónde acudir, o pueden mandar la palabra contacto a las redes de Contacto Joven para que les puedan dar ayuda si son menores de 29 años. Muchas gracias, Evalinda, por la respuesta. Gracias, Leo, por la pregunta. Y ahora vamos acá atrás. Sof, te vas a tener que parar porque si no, no vamos a hacer la pregunta. Otra vez, a ver, repíteme tu nombre, en qué semestre estás y tu pregunta, por favor. Mi nombre es Sofía, estudio psicología y voy en 4º semestre. Mi pregunta es que últimamente se han viralizado las ciudades zombies en Estados Unidos, y mi pregunta es si se ha visto algo así aquí en nuestro país, en México.
Sí, entiendo bien la pregunta y entiendo los videos que te refieres. Hay un video particularmente de la ciudad de Filadelfia que es muy aparatoso. Yo lo he visto y realmente se le pone a uno la piel de gallina, porque es algo que asusta. Afortunadamente en México no tenemos esta situación y nuestro gran reto es evitar llegar a ese punto, por supuesto. Fíjense ustedes el sufrimiento que conlleva para esta persona, para la familia, el que exista alguien con este nivel de dependencia, pero aparte como funcionario de la Secretaría de Salud, les quiero comentar que el tratar a una persona así nos cuesta millones de pesos al erario público y si nosotros podemos prevenir el consumo, estamos haciendo un mucho mejor uso de los impuestos que se deben de utilizar para proteger la salud de la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Sof. Tenemos un momento también para hacer una pregunta más. No sé si querrían compartir una más por acá, chicos. Maestra, una pregunta que podamos hacer. Bueno, entiendo, yo soy docente de la universidad, entonces creo que más que una pregunta, quizá vendría también, ¿cuál es el papel de la Secretaría de Salud en la capacitación de la demás población que no tenga que ver con el sector salud? Bueno, yo soy psicóloga, también soy trabajadora de la Secretaría, pero también me importa como profesora, como en otro ámbito de la sociedad, como maestra de universidad, me interesa saber que todo el sector, no nada más de la salud, esté capacitado en esto. ¿Qué es lo que está haciendo la Secretaría de Salud para extender esta capacitación en atención a las adicciones, sobre todo en poblaciones vulnerables, como pueden ser los jóvenes? Sí, muchas gracias, maestra, por la pregunta. En efecto, no se trata nada más del sector salud, ¿no? Hay algo que se llama la prevención universal, la prevención selectiva y la indicada. La universal es para todos, es información para todas y todos y cualquier persona. La selectiva es para ciertos grupos en riesgo. Y la indicada es cuando alguien ya tiene problemas, cómo prevenir que se meta en más problemas, en este caso el consumo de sustancias. Hay sectores también importantes, como son el sector de seguridad, ¿no? Desde luego, y uno de los más importantes para nosotros el día de hoy es el sector educativo, el que podamos capacitar a los maestros como usted, a los profesores, el que podamos capacitar a los padres de familia, ¿no? Y desde luego a los alumnos que tengan la información. Pero esto se extiende a servidores públicos, no solamente de salud, sino a clubes de adultos mayores o clubes deportivos, ¿no? En donde también más que capacitar es brindarles la información, que al mismo tiempo es eso, ¿no? Es que ellos capacitar es que tengan la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Con los elementos que les damos, entre otras cosas. Entonces, es una estrategia, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, en donde están los jóvenes, en donde están los niños, en donde están todos y todas incluidos, precisamente porque la información es la que nos va a ser la gran herramienta para prevenir. Entonces, en efecto, el que ustedes también como maestros se capaciten y puedan enseñarle a sus alumnos y a los padres de sus alumnos y a sus familiares es una de las partes incluso más importantes de la prevención hoy en día. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, doctor, por la respuesta. Y pues hace un momento Sofía hacía una pregunta específica del panorama de Estados Unidos. El doctor nos hizo favor de contestar, pero tenemos preparados para ustedes un material específicamente que habla sobre el panorama que está viviendo Estados Unidos con el uso del fentanilo. Vamos a verlo y escucharlo de voz de Alma Díaz. Por favor, acompáñenme. El consumo de fentanilo en Estados Unidos definitivamente no es algo nuevo, ya lleva varias décadas atrás que se está dando. Sin embargo, bueno, es claro que en los últimos años sí se ha observado un incremento significativo de las muertes y sobredosis relacionadas con esta sustancia. Para hablar de eso es importante mencionar que hablamos de fentanilo farmacéutico o de este grupo de fármacos opioides que se utilizan con fines médicos, para tratar el dolor, para los cuidados paliativos, en algunos tipos de anestesia o incluso en el ámbito veterinario. Y hablamos también del fentanilo fabricado de manera ilícita, que bueno, ya se utiliza para otros fines.
pues para fines médicos lleva utilizándose pues ya décadas. Sin embargo, aproximadamente en los años 90 ya se tienen registros de que incrementaron las sobredosis asociadas al uso de este tipo de fármacos, por ejemplo, con algunos parches transdérmicos que contenían esta sustancia. Para la década de los 2000, ahora sí ya se observa un incremento en la sobredosis y en las muertes asociadas al fentanilo fabricado de forma ilícita y bueno, también en menor medida, pero también hacia el uso del fentanilo farmacéutico. Aproximadamente más de 150 personas al día mueren a causa del consumo de esta sustancia. La edad en la que se encuentra el mayor número de consumidores de esta sustancia se encuentra entre los 18 y 30 años de edad. En Estados Unidos, más o menos en 2006, se implementa una estrategia para el monitoreo de consumo y de identificación de sobredosis y muertes relacionadas con esta sustancia. A partir de este monitoreo, si nosotros vemos el mapa de Estados Unidos o la estabilidad en la problemática, podemos observar que prácticamente en todos los estados se observa un incremento en el consumo de esta sustancia o las consecuencias asociadas a su uso, ¿no? Gracias, Alma Díaz, por tu colaboración esta mañana en Diálogos en Confianza. Si usted apenas va prendiendo el televisor, le recuerdo que estamos en este hermoso puerto de Acapulco transmitiendo en la Secretaría de Salud. Y pues estamos reflexionando esta mañana sobre el grave tema de salud pública que representa el uso de fentanilo y además abuso de sustancias. Si usted va apenas prendiendo el televisor, le recuerdo que en el primer bloque estuvimos platicando sobre la importancia de las emociones para que una persona decida o no tener abuso de sustancias. Ahora bien, doctores, me gustaría regresar a que reflexionáramos sobre cuál es el panorama de México. Ya nos los han preguntado esta mañana nuestros jóvenes estudiantes, pero la verdad es que sí necesitamos saber más. Yo como joven sí voy a estas instituciones, pero ¿cuál va a ser el trato que me van a dar de pronto? Y nosotros los vemos en el mismo gremio médico, que pensamos que solamente el psiquiatra debe de ver la salud mental o solamente el psicólogo debe ver la salud mental y que ellos son los especialistas y yo soy ortopedista, me dedicaré a ver un hueso, etcétera. ¿Cómo es que ustedes están planteando que la salud mental y la prevención de adicciones esté en manos de más personal de salud? Esto que comentas es importantísimo, porque creo que en la especialización médica lo que nos ha pasado es que ya nos dedicamos a ver una partecita, ¿no? Somos ortopedistas, pero de mano derecha. Y esta visión tan segmentada ha hecho que dejemos de lado algunas cosas. Y desafortunadamente la salud mental es algo de lo que se ha dejado de fuera y hay un déficit en la formación que tenemos. En realidad tenemos muy poco tiempo para esta materia. Es necesario saber que, y se ha visto que si tenemos problemas de salud mental, la posibilidad de que puedas mejorar de alguna otra cosa, por ejemplo, diabetes, disminuye, ¿no? O sea, aunque tú tengas tu medicamento perfecto, tu dieta, si tienes un problema de depresión, ansiedad no tratado, vas a tener una menor efectividad. O no te da diabetes porque simplemente ya discriminas qué alimento es bueno para ti. Sí, tiene que ver con toda la educación y el autocuidado que tenemos. Entonces, estamos en un proceso de capacitación de todos los profesionales de la salud que tiene que empezar justamente de la carrera y también con los trabajadores sociales, enfermeras, para poder saber que la salud mental es transversal y que si no podemos atenderla, pues vamos a dejar los diagnósticos de nuestros pacientes segmentados. Y también por eso es importante que nosotros como pacientes no solamente vayamos al médico cuando nos duele el estómago, nos duele la cabeza. Si llevamos muchos días tristes, si no podemos dormir, si ya no comemos igual, si estamos ansiosos, preocupados, si hemos pensado que sería mejor estar muerto, no despertar. Si en algún momento aumento mi consumo de sustancias, si ya tomo más alcohol, más café, más tabaco, más cannabis, si consumía heroína y estoy aumentando mi consumo de heroína y ya no puedo dejarlo, me siento mal cuando lo dejo, necesito más dosis, vayamos con un profesional de la salud, el que sea. Si lo puede atender él, lo hará, si no, nos referirá con alguien más. Este problema hace pensar mucho en el abuso de drogas que los médicos nos dan. O sea, al final de ahí viene fentanilo. Vamos a decirle drogas a un fármaco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la línea que marca qué será bueno para mi salud? Si yo tomo, por ejemplo, ahora antidepresivos, ansiolíticos, en una era en donde vemos que estos diagnósticos avanzan y avanzan,
¿Y cómo sé que yo realmente necesito esta medicación y que no estoy tal vez contribuyendo, pensando en un futuro, que puede pasarnos lo mismo que pasó con el fentanilo para manejar a nuestros pacientes posoperatorios? Cuando usamos un medicamento por prescripción médica, tenemos que tener en cuenta que es un médico el que nos está dando bajo cierta dosis, bajo nuestra condición o enfermedad que tengamos o padecimiento. Y en ese sentido, así como dices, es como cuando alguien toma su antihipertensivo para la presión o para la diabetes, pues lo toma diario. En realidad no es adicto a la insulina, por ejemplo, que se tiene que inyectar todos los días, o no es adicto al captopril o a estos medicamentos para la presión. No, en realidad lo que hace es ayudar a su cuerpo a que funcione mejor, precisamente para que no se deteriore su salud. El uso, cuando es necesario, de antidepresivos, ¿no? Los más comunes son la fluoxetina o la paroxetina o la sertralina. El uso de estos medicamentos es muy similar. Lo que hace es que funcione mejor tu sistema, tu cerebro, para que precisamente no se deteriore más rápido y no caigas en un padecimiento aún más grave, como puede ser justamente el consumo de sustancias psicoactivas. Específicamente lo voy a preguntar así, ¿el uso de fentanilo médico puede generar una adicción? La pregunta es muy pertinente y aparte también nos ayuda para ser más explicativos. Fíjate cómo una respuesta que está presente en lo que se ha dicho el día de hoy todo el tiempo es que las adicciones no son un fenómeno biológico nada más, sino que es un fenómeno biopsicosocial. Si tú, por ejemplo, analizas un grupo de pacientes que se expusieron a los opiáceos en el hospital, menos del 7% de ellos desarrollan problemas con la codeína, la morfina o la buprenorfina que les prescribieron. Pero si tú analizas un grupo de personas que la primera vez que usaron un opiáceo fue en un callejón oscuro, inyectándose heroína, compartiendo la jeringa con otras 10 personas, más del 90% van a desarrollar un problema adictivo. Entonces no podemos hablar nada más de la droga. Tenemos que hablar de la sustancia, pero también del organismo en el que ingresa y todos los demás determinantes sociales que son los que hacen que tengamos una protección o un riesgo frente a la experimentación y luego frente al consumo patológico. Bien, doctores, por supuesto que nos interesan otras adicciones que están muy presentes en la población y que a veces como que ya normalizamos, que son alcohol y tabaquismo. Hablemos de ella. Primero vamos a ver una cápsula que nos va a orientar acerca de por qué es un problema y regresamos a reflexionar. Yo diría que tanto el alcohol como el tabaco son dos de las sustancias psicoactivas más prevalentes en México, es decir, con un mayor consumo de estas sustancias y que tienen la característica de ser la puerta de entrada para el consumo de otras sustancias. En el caso del tabaco, pues estamos hablando de que alrededor de 16 millones de mexicanos consumen tabaco o han consumido tabaco alguna vez en su vida, y esto representa cerca del 16% de la población mexicana. Hablamos de cerca de estos 16 millones de personas y de los cuales más de 1.700.000 personas son consumidores o alguna vez han consumido estos denominados productos de tabaco y nicotina novedosos y emergentes, mejor conocidos como los vapeadores, cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado. En el caso del alcohol, estamos hablando de una prevalencia de alrededor del 52% de la población mexicana. Esto es más de 43 millones de mexicanos que consumen de manera consuetudinaria, es decir, de manera habitual, bebidas con contenido alcohólico. Y bueno, y estas dos sustancias, además de ser pues sustancias de inicio o puertas de entrada para el consumo de otras sustancias que, si bien son productos o sustancias legales, también han sido catalogadas como sustancias letales. Y esto porque pues el consumo de estas sustancias psicoactivas, tanto el alcohol como el tabaco, ¿no? Pues generan consecuencias a la salud de los consumidores, pero también a la salud de quienes rodean
a estos consumidores. En el caso del tabaco, con el humo de tabaco de segunda mano, y en el caso del alcohol, pues con consecuencias que van más allá del consumidor a nivel de accidentes de tránsito, accidentes de tráfico, violencias en general. Estos dos productos podríamos caracterizarlos como productos de consumo no ordinario, justamente por estas consecuencias que van mucho más allá del ámbito sanitario, y decir que no existe para ninguna de estas dos sustancias un consumo inocuo, un consumo no perjudicial. Es importante resaltar que la política pública, tanto de control del tabaco como de reducción de uso nocivo de alcohol, están basados en un esquema de gobernanza global en salud. Esto es a partir de un tratado internacional en el caso del tabaco y de una estrategia global en el caso del alcohol. Mencionar que tanto en el caso de la publicidad, la promoción y el patrocinio y el consumo de tabaco en áreas públicas, en áreas o sitios cerrados o de concurrencia colectiva, a partir del 15 de enero de 2023, pues están restringidos por el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el cual está basado en la mejor evidencia científica, en las recomendaciones internacionales, y han catapultado a México en la vanguardia en este tipo de regulación. Muchísimas gracias, doctor Carlos Gómez, por la colaboración con Diálogos en Confianza siempre. Y bien, doctores, pues es costoso el tema del tabaquismo. Es un problema de salud. No solo es costoso, sino que yo, de la experiencia que tengo durante este gobierno de estar trabajando en la Comisión Nacional contra las Adicciones, te puedo decir que el combate al tabaquismo es uno de los elementos que más consume recurso y esfuerzo dentro de la oficina. Y la verdad es de que sí cuesta trabajo pensar que una droga lícita en la que toda la sociedad tendríamos que tratar de jalar parejo, como decimos, representa un esfuerzo tan grande para tratar de controlar, ¿no? Y te quiero hablar en números claros y llanos para que te des cuenta qué es lo que significa. La industria del tabaco paga al año 50,000 millones de pesos en impuestos por la venta de su producto. Pero la Secretaría de Salud nos gastamos 140,000 millones de pesos en la atención de los problemas derivados directamente del consumo del tabaco. Entonces, ahí, para empezar, ya hay un adeudo de más de 100,000 millones de pesos. Pero lo que hay que considerar aquí, una vez más, es que para una oficina en donde tenemos que lidiar con todas las sustancias ilegales y el grave problema del alcohol, esta es una que particularmente representa un problema grave por el dinero que tiene la industria del tabaco y que todo el tiempo está viendo cómo vender su veneno, sobre todo entre los niños, niñas y adolescentes, que son el blanco de su mercadotecnia. Y las complicaciones en salud de las personas que abusaron del tabaco llevan a la quiebra al sistema de salud de México. De alguna manera, sí, si tú lo ves desde ese punto de vista, es un gasto muy oneroso, ¿no? Y el tabaquismo es la enfermedad mortal prevenible que más fallecimientos causa en todo el planeta, ¿no? Entonces, sí, este es un asunto mayúsculo y nosotros, como Secretaría de Salud, tenemos que enfrentar el problema, llamémosle, de toxicomanías, ¿no? De enfermedades alrededor del consumo de sustancias de una manera muy racional. Y por eso, si bien estamos preocupados por las drogas ilegales, en México los números nos dicen que los problemas más graves y lo que más nos cuesta al erario son el tabaco y el alcohol, por mucho todavía. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado para invitarnos a todos a que nos sumemos a la erradicación del tabaquismo, a combatir el tabaquismo. ¿Qué está haciendo México? México, con mucho orgullo podemos decir que después de el 2008 y de que salió la Ley General para el Control del Tabaco, no había habido cambios. En todos estos años, la política pública y la posición de México ante el mundo había sido totalmente pasiva y podemos decir que hasta en colaboración con la industria tabacalera por muchos exsecretarios de salud. Para este gobierno y para esta administración ha sido prioritaria, tanto para el secretario como para el señor presidente y para nosotros. Así que se modificó la Ley General para el Control de Tabaco y se planteó un reglamento que actualmente es el vigente para poder hacer que todos los espacios 100% libres de humo de tabaco sean en espacios de concurrencia. Es decir, ya no se puede fumar en playas, en edificios públicos, en escuelas, en restaurantes. Esto porque más del 80% de la población mexicana no fuma.
y el humo de segunda mano les afecta igual que a aquellas personas que fuman. La otra tiene que ver justamente con la exposición de los productos de tabaco, la publicidad directa o indirecta. Publicidad indirecta como los mostradores o anaqueles de venta de tabaco en las tiendas de autoservicio que también ahora se han prohibido. Esto ayuda a que menores personas o los jóvenes no se acerquen o estén menos expuestos a esta publicidad, empiecen a consumir menos y todos estemos protegidos. Entonces, vamos a la vanguardia, hemos mejorado en muy poco tiempo, estamos trabajando fuertemente en eso, pero necesitamos que todos y todas pues trabajemos en el mismo sentido, ¿no? Que declaremos nuestros espacios, nuestros lugares libres de humo y que si tienen algún problema con el consumo y quieren dejar de fumar, también pidan atención. Y debo de decir también que nuestro señor presidente fue 2 veces mencionado a través de un premio a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, ya que México durante 2 años consecutivos fue señalado como uno de los países que realmente se arremangó la camisa y está trabajando en contra de la pandemia mundial de tabaco. Entonces, muy orgullosamente te puedo decir que no solo México es el líder regional en este esfuerzo, sino que somos un ejemplo a nivel mundial y afortunadamente en México ya casi no se cultiva tabaco y para nuestra industria y giros comerciales cada vez es una industria más insignificante. Híjole, pues es grato saber que los mexicanos nos estamos poniendo las pilas y poco a poco vamos a ser un país, estoy segura, sin adicciones. ¿Qué dicen las redes, querida Anaí? Les comento, doctores, que cuando anunciamos este tema en redes sociales nos hicieron algunas preguntas y me gustaría compartírselas. Sobre este tema, Fernanda Gómez nos dejó esta pregunta. ¿Es malo vapear si solo se vapean saborizantes? Hablando de tabaquismo, ahorita... Sí, el vapeo actualmente está demostrado que los componentes de los líquidos que se utilizan para vapear, incluso hasta hace poco eran desconocidos. La COFEPRIS, su laboratorio, hizo un desglose de todas las sustancias, se encontró más de 20 sustancias, más allá de lícitas o ilícitas, que no tenían nada que hacer ahí. Entonces, es un fenómeno nuevo, pero al día de hoy sí ya se ha visto que independientemente de los componentes que tienen todos, si tiene o no nicotina, como en la pregunta que nos hacen, independientemente si tiene o no nicotina, el daño pulmonar sí existe. Es decir, aunque solo sean saborizantes, sí hay un daño pulmonar dado a los componentes que tienen estos líquidos que se utilizan para vapear. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta más. Y yo quisiera hacer un comentario adicional. Claro. Hay que pensar en lo que eso significa, porque ¿cuántos adultos conoces que utilizarían un saborizante como de chocolate en un producto de este tipo, ¿no? Se han retirado del mercado y lo voy a comentar un poco, espero que no genere un comercial, pero retiramos saborizantes de sabor gansito y de sabor bubulubu, ¿no? Que el vaporizador tiene ese sabor. Entonces, a mí esto me dice que está dirigido hacia los niños y a las niñas. Terrible. Y eso le da un grado particular de interés a la Secretaría de Salud y de perversidad a la industria, ¿no? Doctor, esto que menciona nos queda de reflexión para todas y todos nosotros. Vamos a seguir hablando sobre el tema. Vamos a ir a una pausa rapidísima. Les recuerdo que en este momento estamos transmitiendo en vivo a través de la aplicación del 11 más para que se sigan informando sobre el tema. Pues les recuerdo que estamos hoy hablando de el fentanilo y el abuso de sustancias adictivas aquí en Acapulco, por supuesto, en una excelente sede de la Secretaría de Salud. Vamos a una pausa y regresamos. El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas brinda información objetiva, confiable y comparable sobre salud mental y consumo de sustancias psicoactivas para apoyar el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones en nuestro país. Seguimos en su programa Diálogos en Confianza y estamos, por supuesto, aquí del otro lado de la esquina de nuestra escenografía del día de hoy con la Universidad de Hipócrates, estudiantes de la carrera de psicología. Pero antes de ir con ustedes, porque ya sé que tienen listas sus preguntas, tengo unas que ustedes hicieron previo al programa y quiero compartirles a los doctores la siguiente pregunta. Evalinda, estoy del otro lado, pero aquí estoy dándote la pregunta. La población en general, nos pregunta Fernanda Gámez,
tiene dudas sobre los anexos como parte de una solución cuando sus hijos o un miembro de la familia tiene problemas de adicción. ¿Funcionan? ¿Se debe pensar en ellos como una primera opción? Gracias por esa pregunta, es particularmente importante y sí quiero comentar que el asunto de los anexos, al que en la CONADIC le llamamos Centros Residenciales para Tratamiento en Adicciones, es una de las situaciones problemáticas que nos va a costar un trabajo terminar de resolver al 100%, pero que en este gobierno decidimos dejar de heredarlo hacia las próximas administraciones, porque esto es algo que está sucediendo y que no se le había realmente encarado como debe de hacerse. A riesgo de robarme un par de minutos más de los que tengo, probablemente quisiera hacer una historia de cómo llegaron estos anexos a aparecer en nuestra sociedad. Este es un fenómeno que no es privativo de México, pero que en nuestra sociedad se ha vuelto mucho más prevalente que en muchos otros países del mundo. Y de alguna manera mexicanizamos el programa de Alcohólicos Anónimos, y cuando las personas llegaban demasiado intoxicadas al grupo de AA, alguien dijo, pues ¿por qué no los metemos aquí en el anexo del taller un ratito en lo que se le pasa la borrachera? Porque ahorita no puede estar en la sesión. Entonces de ahí viene el término de anexos y se convierte en este lugar en donde muchas ocasiones, porque no podemos generalizarlo, en algunos de estos centros se interna involuntariamente a la gente, que en nuestro país está prohibido. Esto es un secuestro, es una privación ilegal de la libertad y en donde también se violan los derechos humanos de los pacientes, de las mujeres, de los menores de edad. Y desde la Comisión Nacional contra las Adicciones y todo el conglomerado de instituciones que nos dedicamos a la salud mental, ya tenemos diseñado un programa junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la COFEPRIS, la Secretaría de Seguridad Pública y el Mecanismo en contra de la Tortura de la Secretaría de Gobernación, porque no podemos permitir que esto siga sucediendo. Es muy importante decirle a la población que el internamiento no es un tratamiento. El internamiento en un hospital por un par de semanas, en una clínica, quizás nos ayuda para evitar el síndrome de abstinencia del que nos hablara la doctora Evalinda. Pero el problema no es hacer que la gente deje de usar drogas, sino aprender a vivir sin ellas. Y entonces una vez que alguien sale del anexo, en realidad necesita un seguimiento para que no vuelva a repetir en el consumo. Entonces nosotros entendemos, tenemos la sensibilidad de comprender que en una parte muy importante del territorio nacional todavía no tenemos la fortaleza suficiente para atender a todos estos mexicanos y mexicanas, pero hacia allá nos dirigimos. Y nuestro anhelo es que desde la Secretaría de Salud, en primer lugar, podamos prevenir el que haya tantas personas consumiendo para que estos lugares sean innecesarios, pero en segundo lugar, para que cuando lleguen a ser necesarios, la oferta que viene desde el gobierno sea mejor que la que viene desde estos servicios. Ahora, para terminar, quiero decir que hay que hacer una labor de búsqueda, incluso en la página de la CONADIC, las familias pueden buscar cuáles son nuestros centros reconocidos y sí es cierto que en muchos de ellos se da una atención valiosa a la gente y probablemente el 80% de las personas que tienen problemas adictivos en nuestro país acuden a la ayuda mutua. Eso no significa que hay que meter a la fuerza a alguien a un anexo, pero hay centros en donde hacen esto con bastante profesionalismo y humanismo y capacitación. Entonces invitamos a las personas a que se enteren bien a qué tipo de centro llevamos a nuestros familiares. Por favor, no llevemos a nuestra familia a lugares en donde se cometen vejaciones a los derechos humanos. Interesante saberlo, doctor. Muchísimas gracias. Y esta información también compartirlas en las redes sociales de Diálogos en Confianza para que puedan tener la información que mencionó, que es de suma importancia. Y ya les había prometido que acá tenemos algunas dudas y comentarios para que ustedes nos ayuden a responderlas. Por favor, ¿me podrías ayudar dando tu nombre y tu pregunta, por favor? Mi nombre es Alma, soy estudiante de segundo semestre de Psicología y quería saber si existe algún perfil en común entre los consumidores al fentanilo. Ay, qué interesante pregunta. Sí, bastante interesante. Primero, tenemos que saber que cualquier persona, cualquiera, no importa nuestra edad, perfil socioeconómico, podemos tener una adicción o trastorno por dependencia. Eso es muy importante porque hay que quitar el estigma de que solamente es a las personas jóvenes. Segunda,
no hay solo una característica que diga esto va a hacer que tú seas dependiente a una sustancia, incluido el fentanilo. Como dijimos, hay muchos factores de riesgo. Claro, si esos factores de riesgo se conjuntan, pues entonces es mucho más probable. Para los usuarios de opioides en Estados Unidos, que es lo que vemos que fueron usuarios de opioides por prescripción médica o que estuvieron en situaciones de consumo de otros opioides como heroína. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues tiene que ver con el acceso a la educación, con el acceso a la sustancia, también con el acceso a factores protectores, cuáles son las oportunidades sociales que tenemos alrededor. Entonces, cuando muchas piedritas se nos van juntando, es más probable que tengamos una dependencia. El perfil de las personas que son consumidoras de fentanilo en México regularmente son personas que vienen de migración y que han consumido otro tipo de opioides como heroína. Es lo que tenemos, pero tenemos que tener muy claro eso para esta y otras sustancias. A cualquiera nos puede pasar. Perfecto, pues muchas gracias por la respuesta. En un momento vamos a regresar con más preguntas, pero antes, hablando sobre esto, quiero que veamos la siguiente cápsula que nos va a hablar sobre las afectaciones y las consecuencias del consumo de sustancias. Vamos a escucharla y regresamos al estudio. El uso de sustancias psicoactivas es muy variado, dependiendo de qué tipo de sustancia hay. Sustancias como el alcohol, como las sustancias inhalables, que son solventes, como los estimulantes, como la cocaína, las metanfetaminas, o las sustancias del grupo opioides, que son analgésicos, que provienen de una planta que es la amapola, la papaver somnífero. La mayoría de las personas que consumen mucho alcohol viven ansiedad social. Cuando consumen un poco de alcohol, pueden desempeñarse mejor, así lo viven. Sin embargo, puede haber consecuencias a largo plazo. Y del mismo modo, las sustancias de este grupo de opioides o de opiáceos que provienen de la amapola o que se parecen a estas sustancias son inicialmente utilizadas para mitigar el dolor. Ese es el efecto más importante, pero también generan tranquilidad y ayudan a quitar el sufrimiento emocional en algunos casos. A largo plazo, el problema de la mayoría de las sustancias es que pueden producir tolerancia farmacológica. Esto es que necesitemos cada vez más dosis de la misma sustancia para lograr el efecto que estábamos buscando. Y dependencia. Dependencia significa que cuando quiero dejar de usarla o quiero utilizar menos, no lo logro. Necesito mantener el uso o el consumo para sentirme bien, para sentirme normal. Y en conjunto, estas dos condiciones de tolerancia y de dependencia física es a lo que se le ha llamado adicción. Adicción es un conjunto de problemas que se derivan del uso frecuente de una sustancia que aún trayéndome problemas a la salud de algún tipo, como no dormir, como poner en riesgo mi sistema cardiovascular o mis arterias o mis venas cuando se utiliza la vía intravenosa o la vía respiratoria, a pesar de estar dañando mis pulmones, sigo utilizándola. Esto es lo que llamamos abuso en particular, ¿no? Las dosis altas de cualquier opiáceo, el fentanilo entre ellos, desde luego, es que pueden producir un efecto en el centro respiratorio, pero todos tienen un efecto que hay que tener en cuenta. Quitan el dolor y en dosis altas pueden deprimir el centro respiratorio, llevando a la muerte. Gracias, doctor Jorge Julio González, por la información tan valiosa. Nos queda muy claro que si te drogas, te dañas y que las drogas nunca, el abuso de sustancias nunca tiene un buen final. ¿Qué hay al respecto, doctores? Vamos a reflexionar sobre el alcoholismo, que nos quedamos un poquito antes de irnos al corte y atender a nuestros invitados el día de hoy, sobre qué tan común es que uno se dé cuenta que realmente tiene una dependencia al alcohol, siendo algo tan común y tan normal, teniéndolo en la mesa cuando vamos a convivir con la familia, con nuestros hijos. Creo que aquí es importante y cuando hablamos de drogas, porque pensamos que son solamente las ilegales y tenemos que saber que cuando hablamos de una droga es cualquier sustancia que entra a tu organismo y lo modifica, desde una aspirina hasta un té de tila o cualquier cosa más química.
Cuando hablamos de sustancias psicoactivas son aquellas drogas que cambian o modifican nuestra conducta porque modifican alguna parte del cerebro. Las más comunes son el alcohol y el tabaco. En el tabaco, pues casi no es algo que pensemos cuando estamos consumiendo, pero en el alcohol es algo que sí hacemos. Y justamente en este consumo de alcohol histórico con la humanidad también siempre se han consumido destilados, pues ha venido una normalización y que muchas veces tiene un contexto cultural muy, muy importante. Entonces podemos ver en muchas de nuestras poblaciones, en nuestras casas, primero que hay alcohol y está disponible para todos, que hay en las reuniones familiares y que se puede volver algo muy común. No todas las personas que consumen alcohol tienen una adicción, un trastorno por dependencia, pero justamente esta disminución del riesgo que yo vea que en mi familia, en las fiestas se consume, que me lo den a consumir desde que soy un niño o niña, pues entonces va a ser primero que mi cerebro se haga menos sensible y que se afecte este sistema de recompensa del que hemos estado hablando desde muy pequeños, porque lo consumimos desde pequeños y está normalizado, y que nos lleve a otros procesos. Primero, en donde más tenemos problema en México es por el abuso. ¿Por qué? Porque el patrón de consumo más común es que tal vez puedo no consumir entre semana, pero los fines de semana, las fiestas que nos ponemos. Entonces, no solamente son los efectos en el cuerpo, sino los efectos sociales que tienen justamente de las pocas drogas que están asociadas al consumo de violencias, la principal es el alcohol. Y la otra tiene que ver con el aumento de los accidentes de tránsito y de las primeras causas de muerte en jóvenes. Después tiene que ver con las consecuencias a largo plazo, ya cuando vemos que hay lo que decíamos que es una adicción, que se presenta, que tiene que haber tolerancia, es decir, que ya no es suficiente una chela, me tengo que tomar un 6 o 12 o muchas caguamas o 3 botellas para poder sentir el mismo efecto. Y dependencia, que si lo dejo de tomar, abstinencia, si lo dejo de tomar, entonces me siento mal y tengo que volver a tomar para no sentirme mal. Es como con lo que dicen, como conectarla, ¿no? Para que esto no suceda. Y entonces ahí empezamos a ver que ya el hecho de estar ingiriendo sustancias a largo plazo va a causar otros problemas como cirrosis o algunos tipos de cáncer. Entonces el problema es la socialización y también es cierto que la regulación de los productos de alcohol no está siendo tan firme como la de los productos de tabaco. Y un poquito hablando sobre la numeralia, ¿no? En México existen 20 millones de mexicanos y mexicanas que beben patológicamente. No significa que sean alcohólicos, que sean dependientes al alcohol, pero sí significa que beben fuera de la norma o que por alguna otra circunstancia están consumiendo por encima de lo que se considera sano. Y quisiera también hacer otro comentario que es muy pertinente, en especial para las familias, ¿no? De la gente joven. Desde que empezamos a ver esta ola de problemas asociados al fentanilo, en especial la gran mortalidad que hay en Estados Unidos, el presidente nos solicitó que le informáramos semanalmente sobre las muertes de fentanilo en el país. Semanalmente, y ni siquiera está hecho el sistema para ello, pero el presidente tiene una gran preocupación. Entonces estamos reportándole semanalmente las defunciones por cualquier droga que hay en el país. En una semana típica, Citlali, encontramos un muerto por fentanilo o algún otro opiáceo, un muerto por inhalables generalmente y 8 por alcohol. O sea que la droga que por sobredosis más gente mata en México, a razón de 8 de cada 10, es el alcohol etílico. Y aquí en México pues hasta se ve como muy cool, ¿no? Que a un chavo en una fiesta se lo lleven por una congestión alcohólica. En Estados Unidos a este cuadro le llaman alcohol poisoning, envenenamiento por alcohol. Y la gente debe de saber que el alcohol es una sustancia sumamente tóxica para el organismo humano y que si la tomamos en sobredosis es mortal con bastante facilidad. Si no es porque los seres humanos tenemos una zona en el cerebro, en el área postrema, que nos hace vomitar cuando tenemos veneno en el estómago, sería mucho más alto el número de defunciones. ¿Y qué tanto es tantito? O sea, claro, ¿cuál es eso permitido de lo que usted nos está diciendo el día de hoy? Sí, desafortunadamente está muy normalizado el consumo. Desde que somos niños lo vemos en la casa, es muy fácil ver las botellas, ver incluso en espacios deportivos el que podamos ver ahí las marcas y podamos estar asociados desde muy pequeños, ¿no? Esto incluyo yo el naturalizar de que ponles tequila en los dientes para que se les quite el dolor, ¿no? Desde ahí
hasta una persona, un adulto mayor se toma su jerecito todas las tardes, ¿no? Frente a los nietos y frente a todos, y en casa todos vemos por todos lados el alcohol, ¿no? Nuestros deportistas, nuestros artistas, en general gente que admiramos, también en muchas ocasiones, no en todas por supuesto, pero está asociado al alcohol. Entonces el consumo de pequeñas dosis ya es dañino. Ya es dañino para nuestra mente, para nuestro cuerpo y para nuestra salud social. Me refiero mucho a esas personas que nos están viendo y que nos preguntan, bueno, doctores, yo ya lo entendí, quiero saber cuántas son las pequeñas dosis. ¿Hay alguna escala que me permita saber si soy mujer, cuántas copas de vino o de alcohol puedo consumir y si soy hombre? Mira, salió un estudio gigantesco que se hizo en Inglaterra con decenas de miles de personas que entrevistaron, y el resultado es muy claro. Mientras el consumo de un ser humano se acerca más a cero, menos problemas tiene con el alcohol. Ahora, tenemos que ver también como seres humanos, pues que somos seres que nos gusta el placer y que tenemos culturas y tradiciones, y supongo que tenemos que poder considerar que en ciertas circunstancias hay una cabida para poder beber en condiciones controladas, en personas aptas, una dosis bajita de alcohol. No optaríamos, no estaríamos detrás de una prohibición absoluta del alcohol, porque ya se trató de hacer y nos dio resultados totalmente nefastos, ¿no? Pero sí significa que tenemos que reflexionar sobre ello y sobre los asuntos culturales que nos llevan a este consumo. Yo particularmente soy muy cinéfilo y me gusta el cine de oro mexicano. Y bueno, vean ustedes una película de Jorge Negrete o de Pedro Infante y todas están llenas de tequila y de cantinas, y el machismo mexicano viene mucho con el alcohol y las violencias, como lo comentaban, incluso en los estadios de fútbol, tiene que ver con el estado etílico. Ni se diga que la mitad de las muertes en el asfalto en nuestro país, alguna de las dos partes estaban relacionadas con consumo excesivo de etanol. ¿Y el alcohol es la puerta de entrada para otras sustancias de abuso? ¿O no? Mira, se había hablado mucho de la cannabis como esta puerta de entrada. Sin embargo, en México, si observamos lo que sucede en la mayoría de los usuarios, antes de llegar a la marihuana, en México consumimos cerveza y tabaco. Pero sí creo que es muy importante hacerle ver a la población que esto no tiene que ver con una situación cerebral. ¿Qué significa? A un cerebro al que le das una sustancia, no le empiezan a dar ganas de consumir otra, sino que tiene más que ver con situaciones sociales. Cuando yo llego a la universidad, como los compañeros aquí de la Universidad de Hipócrates que nos acompañan, pues el viernes en la noche va a haber caguamas en la fiesta y va a haber música, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ver de qué manera ingresamos al mundo de los adultos, ¿no? Emprendemos estas conductas, pero dándole un privilegio a nuestra seguridad y a la gente que nos rodea, ¿no? Hablemos de cannabis y anfetaminas. El cannabis, la mota, la marihuana, ¿no? Como se conoce por muchos nombres, es la sustancia en este momento ilícita más usada después del alcohol y el tabaco en México. Hay una percepción, una vez más, o sea, aumentado de que no causa ningún daño en los jóvenes, en los niños, ¿no? O en alguna parte en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, el consumo continuado, el asociar a otros consumos, porque desafortunadamente cuando hay consumo de sustancias muchas veces es de varias sustancias. Es el alcohol, el tabaco, el cannabis, y en este caso también entran las anfetaminas o las drogas químicas que las llamamos las sintéticas, como el famoso cristal, ¿no? La manera de usar cristal en muchos de los casos es para aguantar jornadas más largas, para seguir en la fiesta, en muchos casos, por supuesto, pero les da un efecto, digamos, de momento en el que pueden estar despiertos por más tiempo, en el que pueden estar en un estado de fiesta o de no dormir, de pensar más rápidamente, de tener una especie, le llaman ellos, de que me siento mejor con esto porque me siento más activo y más rápido, pero es muy momentáneo. Entonces, las drogas sintéticas, las sustancias químicas, el cristal, que es el que más se consume en este país,
sumado al cannabis, tiene que ver mucho con la información, ¿no? Con la información que tenemos para tomar las mejores decisiones. ¿Y cuáles son esas mejores decisiones? Insisto en que muchas de las ocasiones yo estoy ansioso y fumo o ingiero cannabis de alguna de las formas y me quita la ansiedad. O yo estoy deprimido y con un cristal me sube el ánimo y me siento mejor por un momento. Eso, sumado a lo que dice el doctor Gadi Sabiki, que culturalmente está propicio el momento, entonces hace que estas sustancias que están disponibles o que la disponibilidad puede estar, hace que empecemos el consumo. Muchas veces estas son más estigmatizadas que el alcohol y el tabaco, ¿no? Le llegan a consulta con nosotros y nos dicen, doctor, es que empezó a consumir cannabis. Y lo llevan de inmediato y qué bueno, siempre hay que ir a tiempo antes de que se vuelva esto una adicción. Pero ya cuestionándolos y platicando con ellos, dice, sí, pero lleva 4 años consumiendo alcohol y nunca lo llevaron por el consumo de alcohol, cuando muchas veces es más dañino, ¿no? que alguna otra sustancia. Entonces, evitar también el consumo de varias sustancias, que desafortunadamente empieza a ser la regla más que la excepción, el que se combinen varias sustancias, y eso genera metabolitos y genera cosas en nuestro cuerpo que se potencian los posibles daños a nuestro cuerpo, a nuestra mente y socialmente también. Y al parecer, pues todo esto hace pensar que la única escapatoria que tenemos es hacer un modelo de salud integral. Pero también uno piensa que en sexenios anteriores o en administraciones de salud anteriores, nosotros nos hemos enfrentado a que siempre se nos vende el modelo de salud integral como la panacea. ¿Qué es lo que está cambiando actualmente, doctora Balinda? Pues es que cuando pensamos en un modelo de salud, pensamos solamente en la Secretaría de Salud, que sí tiene que cambiar porque ha estado fuera la parte de salud mental y adicciones de la atención, ¿no? Entonces, se tiene que modificar. Lo que decía, teníamos que dar atención en salud mental desde el primer nivel de atención, segundo y tercer nivel. Sin embargo, la salud, cuando hablamos de este estado de bienestar biológico, psicológico y social, pues entonces tenemos que saber que se tiene que hacer entre toda la comunidad y en todo el gobierno. Así que por eso parte de la parte más importante de la estrategia de prevención de adicciones es la prevención universal, en donde se impactan las causas que llevan a las personas al consumo de sustancias. Estas causas son muchísimas porque tienen que ver justamente con los entornos sociales, económicos, laborales, escolares, y así que cada una de las instancias tiene que hacer pues la estrategia de prevención en el aula, las estrategias pues, doctora, de la voy a interrumpir juventudes. ahí tantito para ir a un corte comercial. Recuerde que estamos transmitiendo el día de hoy desde la Secretaría de Salud en Acapulco, Guerrero. Regresamos con ese interesante tema. Proporcionar a los infantes y jóvenes herramientas que fomenten el autocuidado y la toma de decisiones, así como su capacidad de autodeterminación, es prevenir y evitar el consumo de sustancias adictivas. Comisión Nacional contra las Adicciones, Secretaría de Salud. El fenómeno del consumo de sustancias tiene que ver mucho con el manejo de nuestras emociones. El consumo de sustancias no siempre es problemático y algunas personas cuando enfermamos psicoemocionalmente acudimos a estas drogas para sentirnos mejor. A pesar de que sí hay sustancias que se han criminalizado, las que más daño nos hacen, que es el alcohol y el tabaco, están fuera de esto. Están normalizadas. En la Secretaría de Salud en México todavía estamos tratando de hacer que las personas que tienen dolor y necesitan estos medicamentos tengan un acceso adecuado a ellas, porque son sustancias que son difíciles de controlar. Es que hay algunos tipos de fentanilos, como el carfentanilo, que es hasta 500 veces más potente que la morfina. Si yo empiezo a tomar medicamento para el dolor, y me lo disminuye, pero voy aumentando la dosis. Llega un momento en el que mi cerebro lo necesita, ahí se llama dependencia o se llama adicción. Cuando nuestro cerebro todavía no se ha terminado de desarrollar. Eso es una población, digamos, vulnerable en términos biológicos. Si consumen cualquier sustancia, incluida el fentanilo, antes de los 22, 23 años, es muy vulnerable y es muy probable
que el cerebro se acostumbre más rápido. Cuando hablamos de prevención, hablamos de la reconstrucción del tejido social, que implica que todos tengamos pues todos los derechos, acceso a todos los derechos para poder tener este bienestar emocional. ¿Cómo voy a no querer tomar algo que me hace sentir mejor si la vida alrededor pues parece ser tan terrible? Si nosotros podemos prevenir el consumo, estamos haciendo un mucho mejor uso de los impuestos que se deben de utilizar para proteger la salud de la ciudadanía. Es una estrategia, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, en donde están los jóvenes, en donde están los niños, en donde están todos y todas incluidos, precisamente porque la información es la que nos va a ser la gran herramienta para prevenir. Si tenemos problemas de salud mental, la posibilidad de que puedas mejorar de alguna otra cosa, por ejemplo, diabetes, disminuye, ¿no? O sea, aunque tú tengas tu medicamento perfecto, tu dieta, sí tienes un problema de depresión, ansiedad no tratado, vas a tener una menor efectividad. Si en algún momento aumento mi consumo de sustancias, vayamos con un profesional de la salud. El uso, cuando es necesario, de antidepresivos, lo que hace es que funcione mejor tu sistema, tu cerebro, para que precisamente no se deteriore más rápido y no caigas en un padecimiento aún más grave, como puede ser justamente el consumo de sustancias psicoactivas. No podemos hablar nada más de la droga. Tenemos que hablar de la sustancia, pero también del organismo en el que ingresa y todos los demás determinantes sociales que son los que hacen que tengamos una protección o un riesgo frente a la experimentación y luego frente al consumo patológico. Pero el problema no es hacer que la gente deje de usar drogas, sino aprender a vivir sin ellas. Podemos ver en muchas de nuestras poblaciones, en nuestras casas, primero que hay alcohol y está disponible para todos. No solamente son los efectos en el cuerpo, sino los efectos sociales que tienen justamente de las pocas drogas que están asociadas al consumo de violencias, la principal es el alcohol. La Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones tiene como objetivo impactar en los determinantes biopsicosociales de las niñas, niños y las juventudes para prevenir consumos problemáticos y buscar la construcción de paz en el marco de los derechos humanos. Es la primera vez que se habla sobre las causas de los consumos problemáticos o problemas de salud mental. Cuando hablamos de las causas, tenemos que ver un panorama mucho más amplio que no solo tiene que ver con salud, sino tiene que ver con deporte, con cultura, con acceso a la educación, con acceso a otros servicios. Entonces, la estrategia es una vinculación interinstitucional con los 3 niveles de gobierno para poder aumentar los factores de protección de las juventudes y, bueno, de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. En la ENPA tenemos una parte de profesionalización y capacitación al personal de otras instancias. Por ejemplo, tenemos ahora mismo una capacitación para profesoras y profesores de CONADE, ofreciéndoles herramientas para que puedan detectar si existe algún problema de salud mental o consumo de sustancias. Les damos el directorio de los centros de atención primaria que tenemos a nivel nacional para que puedan derivar a estos casos, a estos centros. Entonces, los servicios que ofrecen las diferentes instancias tengan un componente de salud mental y de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones pone en el centro de la discusión a las personas y no a las sustancias. Queremos ver los contextos, queremos ver cómo está integrada las comunidades y cuáles son los servicios que faltan en las comunidades y los acercamos, ¿no? Porque cuando hablamos que una persona o una persona joven no tiene acceso a la educación, entonces tenemos que buscar una manera de que pueda acceder a la educación, porque esto es un factor de protector. Esta integración a la educación hace que tenga otros pensamientos, que conozca otras formas de vida y que los aleje de los consumos problemáticos de sustancias. Estamos en lo último del programa del día de hoy y por supuesto es momento de seguirle dando voz a la audiencia hoy, a nuestros invitadas e invitados, pero antes quiero compartirles esta pregunta que tenemos de redes sociales. ¿Me podrían explicar cómo hacen el registro de personas que consumen alguna sustancia adictiva? Si en el momento deseo que sea anónimo, ¿eso es posible? Nos preguntan por acá. Tenemos varios sistemas de registro dentro de la Secretaría de Salud. Si tú se acuden a un centro comunitario de salud mental y adicciones,
después hay todo un sistema en donde, como en cualquier un centro de salud, donde les preguntamos por qué van a consulta. La confidencialidad se guarda durante todo el proceso, eso es muy importante saberlo y es algo a lo que ustedes tienen derecho por ley. Tienen que saber también que la perspectiva de atención pues siempre es basada justamente en las personas y que lo más importante dentro de los centros de atención es que ustedes se sientan bien y cómodos con la atención. También pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000, donde también está garantizada su privacidad, donde les vamos a poder ayudar y siéntanse con la confianza de que el guardar los datos es algo muy importante para nosotros. Pueden llamar, aunque sean menores de edad, y pedir atención. Muchísimas gracias, Evalinda. Ya estoy más atrás, pero no te preocupes, te estoy escuchando. Otra pregunta que nos hace el público. Con la estrategia que trabajan en este momento, ¿qué resultados han obtenido, doctores? ¿Alguno me podría responder? Sí, hay muchos resultados. Cuando se habla de salud pública, de estrategias de este tipo, los resultados en general se ven mucho después. Es como plantar un árbol, se ven con los años. Sin embargo, al día de hoy ya hay cosas que empezamos a ver, ¿no? Por ejemplo, este mismo tema que tomamos al principio del fentanilo, desde luego que no ha permeado y esperamos que no permee precisamente por la estrategia. No hay una sola palabra o una acción que podamos decir, solo con esto ya rompí el ciclo y ya no se va a suceder. O si yo le digo esto a mi hijo, a mi hija, a los jóvenes, entonces con una sola frase voy a evitar que ya no consuman. Eso desafortunadamente no existe. Es un fenómeno de muchos factores que incluso regionales no es lo mismo la prevención en Mérida, Yucatán, que la prevención en Ciudad Juárez, que la prevención en Ciudad de México. Sin embargo, el que no se hayan disparado al día de hoy el consumo de sustancias definitivamente es uno de los resultados. El que podamos hablar más libremente de esto en la mesa y que podamos escuchar, que es muy importante, son otros de los grandes resultados. Antes de esto era casi asociar de drogas, es igual a violencia, igual a crimen. Al día de hoy ya lo vemos desde una perspectiva de salud y la sociedad en su conjunto, los estudiantes, los maestros, se preparan para tratarlo ya desde una perspectiva de salud. Ese es uno de los resultados más importantes porque esto nos va a llevar a que con el tiempo, como toda estrategia de largo alcance, podamos tener una sociedad mucho más sana física, mental y socialmente. Y si pudiéramos hablar de numeralia, les podríamos decir que siempre decimos que cuando una persona ya está teniendo un problema de consumo de sustancias, ya hemos llegado tarde. Los centros comunitarios han modificado su atención y ahora más del 60% de las atenciones que tenemos tienen que ver con depresión, con ansiedad y con otros problemas de salud mental. Quiere decir que estamos llegando mucho antes y que la gente está yendo a atenderse, es decir, que ha disminuido el estigma. También al menos 1 de cada 4 mexicanos ha escuchado sobre la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. 25 millones de personas han sido impactadas y más de 100,000 personas en el sistema de salud han sido capacitadas y otras 100,000 en aquellos temas que justamente tienen que ver con salud mental y prevención que son fuera del sistema de salud. Entonces, la educación, la capacitación es lo que nos permite hablar del tema, disminuir el estigma y poder saber que, pues bueno, vamos avanzando para no tener estos problemas. Perfecto, muchísimas gracias, doctores. Ahora seguimos con la voz de los invitados del día de hoy. Tenemos una pregunta, por favor, ¿me podrías ayudar dando tu nombre? Y ahora sí, compartiéndoselas. Pero sí. Buenos días a todos, mi nombre es Eder Escamilla, estudiante de Psicología de segundo semestre de la Universidad Hipócrates, y mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las estrategias de prevención más favorables que nos permiten a nosotros los jóvenes evitar caer en las manos del fentanilo y de cualquier otra sustancia farmacodependiente? Gracias. Bueno, hay múltiples estrategias. Muchas de ellas, como lo hace la estrategia, se tienen que acomodar a el entorno sociocultural. Como decía hace un momento, no es lo mismo, ¿no? En Mérida que aquí en Acapulco, que en otros lugares. Pero una de las formas de prevenir y de estas estrategias es, y que más resultados han mostrado y que es lo que estamos fomentando, es el primero, escuchar. Es decir, el ponerle nombre a nuestras emociones y poderlas expresar y que alguien sea el receptor, es decir, mamá, papá, amigos, hermanos, primos, ¿no? En la escuela,
que podamos compartir nuestras emociones, ¿no? Y que alguien nos escuche. Solamente ese efecto ya está previniendo muchas cosas en cuanto a tu salud mental y al consumo de sustancias. El que podamos dialogarlo como ahora, ¿no? Esto es otro de los avances que hemos tenido, el que ahora podamos hacer públicamente un programa y hablar de sustancias. Esto era impensable hace algunos años y no muchos. Entonces, el dialogar es otro de los actos preventivos más importantes. Y otro de los actos o acciones preventivas es propiamente tomar acción en cuanto a esto. Si yo me siento triste, si me siento ansioso, si me siento de alguna manera incómodo emocional o físicamente, acudir y pedir ayuda. No siempre es al médico, ¿no? A veces es inscribirme a un equipo de fútbol o empezar a hacer ejercicio o empezar a leer, ¿no? Leer no solamente lo de la escuela, sino otro tipo de lecturas, ¿no? El tener amigos y tener pares con quien compartir esto y el que podamos ponerlo en la mesa y podamos platicarlo con toda confianza con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros pares. Propiamente estos ya son actos de prevención que podemos tener, entre muchos otros, ¿eh? Solamente esto es un ejemplo. Me encanta, y hablando de que es un ejemplo de ello, me gustaría ahora cambiar la dinámica. Me gustaría hacerles la pregunta, aquí ahorita me dices tu nombre completo para que la gente te conozca, si quieres, para ponerte de pie y platicar. Esta pregunta, entendiendo que ahorita ya hablamos en el programa y los doctores nos mencionan que el consumo de sustancias se hace en un espacio donde estamos socializando, un espacio que se ha normalizado, pero ustedes como jóvenes y en tu caso que estás estudiando también en el tema de salud mental, tú en tu vida cotidiana, ¿alguna herramienta que podrías hacer para parar no sé, en una fiesta, mencionaban por acá, en el supuesto que nos mencionaba el doctor, de imaginemos que después hay una fiesta, una reunión, una convivencia, ¿qué harías tú en tu caso para parar esta situación? Bueno, primeramente me presento, soy Ámbar Solís y tengo 19 años, estoy estudiando la carrera en psicología, voy en 4º semestre. Y algo muy importante para mí es la prevención, como mencionan. Algo muy importante es que a mí me han educado con esta prevención mis padres, entonces yo agradezco mucho. Además, nuestros profesores de la universidad, constantes conferencias, constantes métodos de prevención para los jóvenes, hacen que a la hora que nosotros vamos a una fiesta, salimos de noche, en lo personal me gusta mucho salir, ir a bailar, pero yo siempre tengo muy presente esto que las estrategias nacionales de prevención nos dan, que es decir que no. Entonces creo que es muy importante y quiero felicitar y agradecer por toda la información que nos están dando, porque nos sirve como un refuerzo para que a la hora de que nos ofrezcan una sustancia, ya sea marihuana, cocaína, incluso alcohol en exceso, nosotros podemos decir que no. ¿Por qué? Porque sabemos cuáles son las complicaciones a nivel psicológico, neurológico, y pues queremos evitarlas. Wow, una alumna estrella definitivamente. Muchísimas gracias por tu respuesta, gracias por su participación. Y pues, doctora Citlali, estamos en la última parte de este programa. Gracias, Anaí, muchas gracias por esa hermosa reflexión. Decir que no es algo fundamental y decirle que sí a la vida, pues es un verdadero regalo. Doctores, hemos reflexionado sobre esta gran estrategia, pero yo sé que hay más datos. ¿Por qué México no está en las mismas estadísticas que Estados Unidos? ¿Cómo estamos avanzando? ¿Nos quieren compartir más acerca de cómo sí ha funcionado esta estrategia? Creo que la parte social y la estructura social que tenemos en México justamente es un factor de protección importante. Hay algo que se llama cultura viva, que es cómo nos relacionamos entre nosotras y nosotros. Y eso, la estructura familiar, la estructura educativa y el que sea un lugar donde los apoyos para las personas vulnerables se esté dando en este momento son factores protectores importantes. Entonces eso tenemos que saberlo. Falta mucho y hay que abordar todavía mucho, ¿no? Aquellas sustancias que sí se están consumiendo, alcohol, tabaco, metanfetamina, es algo con lo que se tiene que trabajar, pero seguir fortaleciendo el tejido social para poder hacerlo es importante. También la nueva visión de las políticas desde esta prevención universal, la selectiva que es para las personas que están en riesgo, la indicada, y nuevos abordajes como la reducción de riesgo y daño para aquellas personas que no quieren dejar de consumir o no pueden dejar de consumir, pero es nuestra obligación garantizar su seguridad y poder darles las herramientas. Es de la nueva perspectiva que justamente permita que todos y todas tengamos derecho a
nuestros derechos, pero también atención. Doctor. Sí, un poco retomando lo que comenta la doctora Barrón, que yo creo que es la parte como más álgida de esta discusión, es un tanto, diría yo, el elefante en la habitación, porque si tú te pones a pensar como médica, Citlali, tú nos comentabas que eras médica también, no existe ninguna otra parte de la patología humana en donde la gente diga, yo soy un paciente con melanoma maligno y quiero pelear por mi derecho de tener melanoma maligno. Esto no existe, no hay nadie que lo haga de esta manera. Sin embargo, cuando entramos al mundo de las decisiones y de lo que significa el consumo de una sustancia, sí van a haber personas que defiendan su derecho y defiendan su estilo de vida en donde probablemente exista algún tipo de consumo, ¿no? Y en ese sentido, obviamente lo que nosotros queremos promover son las libertades y el buen ejercicio de nuestra conducta cívica y el que ejerzamos nuestra libertad con responsabilidad y con información, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la reducción del riesgo y daño, que la doctora también hace mención y que es muy importante, sí quiero mandar este mensaje de manera muy clara a la ciudadanía. La primera medida de reducción de riesgo y daño en todo el mundo es, si no consumes, no consumas. Esta es la mejor manera de evitar problemas con drogas, es no consumiéndolas. Ahora, si ya lo haces, existen maneras de detectar por qué llegaste a esta situación, qué es lo que estás buscando y qué otras alternativas tienes en la vida para disfrutar de ella y para alejarte de estos afectos negativos que a los humanos le tenemos muy poca tolerancia. Los seres humanos no toleramos sentirnos tristes, frustrados, iracundos. Hacemos lo que sea para quitarnos estas emociones. Y cuando el cerebro aprende que con una droga se minimizan, es muy difícil convencerlo de que lo deje de hacer. Entonces aquí la invitación es a la reflexión, a la información y al ejercicio responsable de la libertad que tenemos como adultos. Porque si hablamos del grupo de menores de edad, y esto es muy importante, cualquier consumo, probablemente hasta de café, debiera de evitarse. Huir de la realidad, ¿es posible, doctor Quijada? No, la realidad siempre nos alcanza. Hagamos lo que hagamos, siempre nos alcanza en donde estemos. Yo creo que es importante, ya finalizando ahorita el programa, a mí me gusta platicarles de entre la separación en enfermedad y salud, ¿no? Es decir, muchas veces vamos al médico y pensamos que el sistema de salud está hecho para tratar la enfermedad o el padecimiento, ya que lo tenemos. Pero lo importante y lo que buscamos desde la Secretaría de Salud es que prevalezca un sistema que privilegie la prevención. Es decir, el que nosotros cultivemos la salud a través del ejercicio físico, la buena alimentación, tomar agua, de tomar nuestros espacios privados, de tener, dormir bien, por ejemplo, que es importante para la salud mental, de tener amigos y de fomentar y hacer que nuestra salud mejore. Eso es una cosa y eso es a lo que nos queremos dedicar casi de tiempo completo. Quien pierde la salud, quien tiene un padecimiento, es importante que los profesionales de la salud y cualquier otro, empezando en casa, podamos detectarlo a tiempo. ¿Para qué? Para que este problema no crezca, a veces hasta un consumo problemático de sustancias o una adicción. Entonces, el que podamos cuidar nuestra salud, pero detectar muy a tiempo cuando esta se pierde y llegar a tiempo a un centro de salud o a un profesional es importante. Pero es más importante que en casa cuidemos nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud social. ¿Y ya vio usted? ¿Ya se dio cuenta que Diálogos en Confianza es amigo de las familias mexicanas? En este importante programa que estamos haciendo para prevenir el uso de sustancias de abuso y el fentanilo, nos hemos dado cuenta de ciertas cosas muy puntuales, como que el abuso de sustancias tiene que ver con las emociones que no sabemos manejar, que la educación es muy importante para que lleguemos a ser personas libres y que la libertad nos va a llevar sin duda una libertad consciente y razonada a la salud. También aprendimos que aceptar la realidad es bueno, que no podemos huirla, que podemos cambiar algunas cosas y aceptar que hay otras que no podemos. Y yo creo que eso es oro molido el día de hoy. Les doy las gracias, doctores, por haber estado el día de hoy con nosotros. Doctora Evalinda Barrón Velázquez, Gracias, Citlali. encantada. Doctor Gadi Sabi Quisirot,
un verdadero placer, y doctor Juan Manuel Quijada Gaitán. Por supuesto que agradecemos a la Secretaría de Salud este hermoso espacio que nos ha prestado el día de hoy para tener una gala de programa como ellas, que no hubiera sido posible si no estuviera esta mañana con mi querida Anaí. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos están viendo el día de hoy. Gracias a los que participaron, y especialmente eso a mí me encanta y me llena mi corazón, escucharlos y tener presente a ustedes, alumnos de la Universidad de Hipócrates. Gracias por participar, gracias por escuchar sus participaciones y sus opiniones y sus dudas. Pues ha sido muy valioso el día de hoy, un programa distinto, una dinámica muy linda. Y por supuesto, quiero agradecerles a las personas que nos están viendo a través de la aplicación de 11+, que sigan disfrutando de todos los contenidos que tiene el 11 para ustedes. Y para las personas que todavía no han descargado esta aplicación, recordarles que la pueden encontrar como Canal 11, lo descargan y está todo el material disponible para ustedes, todos los programas, no solo Diálogos en Confianza, también Aprender a Envejecer, que es donde se encuentra la doctora Citlali, también participa por ahí, y otros programas de su preferencia. Así que pues nada, quiero agradecerles y recordarles también, doctores, quiero decirles que siempre nos preguntan las personas que nos ven a través de su pantalla y de redes sociales, dónde pueden volver a encontrar este programa, dónde lo pueden compartir. Y pues ya saben que se guarda esto en YouTube, pueden suscribirse al canal de Diálogos para que puedan encontrar este programa, lo compartan y que también pueda llegar a más personas. Doctores, pues muchísimas gracias a la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Y bueno, pues no se pierdan todavía, sigue la programación de la Barra del 11, que es buenísima. Y por supuesto, los esperamos en la cartelera semanal de Diálogos en Confianza y el próximo lunes en este barco de salud, en donde nuestra principal misión es hacer la mejor medicina de todas. Medicina preventiva, señores. Esto fue Diálogos en Confianza. Hasta la próxima.